Soy la doctora Norma Zapater y a petición del Ayuntamiento de Bocema voy a desarrollar una charla sobre salud sexual masculina. La sexualidad es un aspecto esencial de la salud integral del ser humano y según la OMS, la salud sexual se puede definir como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad que permite disfrutar de una vida sexual satisfactoria, segura, responsable, libre de enfermedades y disfunciones y libre también de coerción, discriminación y violencia. Incluye aspectos como la identidad, el placer, el afecto, la comunicación y los derechos sexuales. Abarca varias áreas interrelacionadas, la salud sexual masculina. Por un lado, la salud física, que alude al correcto funcionamiento del aparato reproductor, la salud emocional y psicológica. El bienestar emocional influye directamente en la respuesta sexual y en la calidad de las relaciones íntimas. La salud relacional o social, que hace alusión a tener relaciones sexuales seguras, consensuadas y satisfactorias para reducir los conflictos y conductas de riesgo. Y también hace referencia a la comunicación con la pareja y al respeto mutuo, así como el respeto por la diversidad sexual. La salud reproductiva, que alude a la capacidad de tener hijos, hacerlo de forma segura y responsable, e incluye conceptos como la calidad del semen, el conocimiento de métodos anticonceptivos y el consejo genético. Y por último, el área de la educación y la prevención, es decir, un acceso a información veraz y educación sexual integral y también a una buena atención médica para disminuir los riesgos y fomentar una vida sexual plena, de manera que se puedan detectar precozmente las enfermedades de transmisión sexual y promover el uso de vacunas o profilaxis antes o después de la exposición al VIH. En primer lugar, conocer cómo es el aparato reproductor masculino. Primero voy a hablar de esta imagen de la derecha, donde podemos ver los riñones. En los riñones se forma la orina, que por estos tubos, que se llaman uréteres, va a la vejiga, donde se almacena. En el momento que la vejiga está lo suficientemente llena, se va a abrir el cuello de la vejiga y va a salir la orina por este tubo, ¿vale? Que primero está abrazado por la próstata y después va dentro del pene, que se llama uretra, ¿vale? Y termina saliendo la orina por la punta del pene. ¿Por qué hago esta explicación? Bueno, pues porque a nadie se le escapa que por el pene sale tanto la orina como el semen, es decir, hay un trayecto que es compartido, pero nunca salen al mismo tiempo. En cuanto a lo que es el aparato reproductor masculino, tenemos los testículos, ¿vale? Que están dentro de la bolsa escrotal, donde se producen los espermatozoides y la testosterona. Después tenemos los epididimos, hay dos testículos, dos epididimos. En este tubo es donde se produce la maduración de los espermatozoides que se originan en el testículo. También se almacena y se nutren adecuadamente. Los epididimos terminan en los conductos deferentes, que es este tubo que hay aquí, que va por detrás de la vejiga y hay un conducto deferente a cada lado. Se unen a un conducto que se llama conducto eyaculador junto con las vesículas seminales. Las vesículas seminales también almacenan el semen y los espermatozoides. Este conducto eyaculador, que hay uno a cada lado, se une a la uretra. ¿Os acordáis que la uretra era ese tubo por donde salía la orina desde la vejiga hasta el exterior? Bueno, pues los conductos eyaculadores se unen aquí a la uretra. Esta uretra está dentro de la próstata. La próstata es un órgano que está abrazando a la uretra. Una vez que la uretra sale de la próstata, tenemos aquí unas glándulitas que se llaman glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper, que producen secreciones para mantener en condiciones los espermatozoides y para limpiar también el tubo de la orina, que ya hemos dicho que es común con el tubo de salida del semen. La uretra aquí empieza a estar protegida y abrazada por el cuerpo esponjoso y también en el pene ya, en la raíz del pene y en el pene aparecen dos estructuras que son como tubos, ¿vale? Que son las que se llenan de sangre, que son los cuerpos cavernosos. Si nosotros hiciéramos un corte transversal, en vez de longitudinal, sino transversal del pene, esto sería el glande, esto sería el cuerpo del pene, pues nos encontraríamos estas estructuras, ¿vale? Esto sería la piel.
Esto sería la uretra, que como hemos dicho está protegida por el cuerpo esponjoso, que es este. Después tenemos dos túbulos, que son estos de aquí, que recorren todo el pene, que son los que se llenan de sangre y hacen que el pene se ponga duro, que son los cuerpos cavernosos. En su interior hay unas arterias, que son las que van a llevar la sangre a estos cuerpos cavernosos. Y luego aquí tenemos las venas, la vena dorsal profunda y la vena dorsal superficial, por donde la sangre que llega al pene es drenada otra vez hacia el abdomen, ¿vale? Tenemos aquí dos arterias dorsales del pene y también los nervios dorsales del pene. Alrededor de los cuerpos cavernosos, ¿vale? Tenemos un tejido duro que los rodea que se llama túnica albuginea. Por lo tanto, el pene está compuesto por tres estructuras tubulares, el cuerpo esponjoso y los dos cuerpos cavernosos. Aquí está. La uretra es el tubo, como hemos dicho, que comunica la vejiga con el exterior, por donde sale el pis, la orina, y también por donde va a salir el semen. El semen o esperma es ese líquido blanquecino que se expulsa por el pene en el momento del orgasmo. ¿Para qué se expulsa? Bueno, pues para alcanzar y fecundar un óvulo, es decir, tiene una función de continuidad de la especie, de tener hijos, aunque no siempre que se expulsa en una relación sexual es con ese objetivo, puede ser simplemente con el objetivo del placer sexual. Lo que es la salida del semen del pene se llama eyaculación, ¿vale? Entonces, cuando el hombre eyacula en la vagina de una mujer, esos espermatozoides van a llegar a alcanzar, uno de esos espermatozoides que hay en el semen va a llegar a alcanzar un óvulo y se va a producir la fecundación y la formación de un embrión, que dará posteriormente lugar a un niño. El semen está formado, o una niña, el semen está formado por unas células que son los espermatozoides o gametos masculinos, que son las células que tiene el hombre que sirven para hacer hijos y que van del testículo al epidídimo y son impulsados hacia el exterior por contracciones musculares hacia los conductos deferentes de los que ya hemos hablado antes. Y luego el semen también está compuesto por líquido, líquido de las vesículas seminales, de las que ya hablamos antes, líquido de la próstata y líquido o fluidos de las glándulas vulvoretrales o de Cooper. La función sexual es la capacidad que tiene el cuerpo para tener sexo, sentir placer y, si se quiere, tener hijos. Pero para ello, para una buena función sexual, tiene que haber integridad anatómica, ¿vale? Es decir, los órganos del aparato reproductor tienen que estar sanos y funcionar correctamente. Tiene que haber también una integridad de aquellas zonas del cerebro, de la médula espinal y de los nervios del pene que están implicados en la función sexual. Es decir, la comunicación cerebro, médula espinal, pene tiene que estar conservada y funcionar correctamente para que la activación cerebral a través de un estímulo sexual genere una respuesta en el pene. Y también tiene que haber una integridad del eje neuroendocrino, hipotálamo, hipófisis, testículo. Es decir, un funcionamiento normal de un circuito que se establece entre el cerebro y el testículo para producir niveles adecuados de testosterona. Y esto, que funcione este eje correctamente, es imprescindible porque para la producción de esta testosterona y para el deseo sexual y que se inicie la erección. La testosterona se produce en los testículos y también es necesaria tanto para la formación como para la maduración de los espermatozoides. ¿Cómo es este eje neuroendocrino? Este circuito entre el cerebro y el testículo para la producción de la testosterona. Aquí tenemos un esquema de un cerebro, ¿vale? El hipotálamo estaría aquí y la hipófisis estaría aquí. El hipotálamo produce una sustancia, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH, ¿vale? Actúa sobre la hipófisis, que es esta glandulita que tenemos ahí, ¿vale? Y al actuar la GnRH sobre la hipófisis libera otras dos sustancias, otras dos hormonas, ¿vale? Que son la LH y la FSH, que van a la sangre. Y cuando llegan al testículo, la LH actúa sobre unas células del testículo que se llaman de Leydig para producir la testosterona. Y la FSH actúa sobre unas células del testículo, de los túbulos seminíferos, que se llaman células de Sertoli, que protegen y nutren a las células que son los precursores de los espermatozoides y regula la producción de los mismos, junto, no solamente con la FSH, sino junto con la testosterona.
La respuesta sexual tiene varias fases. ¿Qué es la respuesta sexual? Pues cómo reacciona el cuerpo cuando se tiene una estimulación sexual o una relación sexual. ¿Qué fases son esas de la respuesta sexual? Pues primero el deseo, es lo primero que sucede, ¿no? Pensamientos, emociones, sensaciones que pueden activarse a través de palabras, fantasías o caricias. La segunda fase sería la excitación. Aumentan las pulsaciones, la frecuencia respiratoria y se produce la erección del pene, es decir, la llegada masiva de sangre al pene. La tercera fase es la de meseta. Se lubrica y se limpia la uretra porque se libera desde las glándulas bulbouretrales o de Cooper un líquido preseminal que limpia el tubo de la uretra del pis, ¿vale? De la orina, y se produce la erección que se mantiene y se mantiene la erección, perdón, y el glande aumenta de tamaño. Una cuarta fase, que es la del orgasmo, donde hay un pico de placer. El pulso se acelera, aumenta la tensión muscular y se producen contracciones rítmicas en la musculatura de la pelvis del varón, también en los conductos deferentes, en la próstata y en las vesículas seminales, lo que origina la fuerza eyaculatoria, ¿vale? La salida del semen por el meato del pene, por el orificio del pene. Y una última fase que es la fase de resolución, donde se produce la pérdida de erección por la salida de sangre del pene, quedándose este ya flácido y hay un periodo refractario en el que el varón, a pesar de la estimulación sexual, no puede tener una nueva erección, tiene que esperar un tiempo determinado. ¿Qué es la erección, por tanto? Pues es cuando el pene se pone duro, ¿vale? Y es más grande. ¿Y por qué? Por la llegada y afluencia de sangre. Es una función muy compleja donde intervienen numerosos mecanismos, tanto del cerebro como de la médula espinal, como del pene. Entonces se inicia con un estímulo sexual que puede ser tacto, olfato, algo que el varón ve, algo que escucha o su propia imaginación. Al recibir este estímulo sexual, el cerebro libera señales que se transmiten por la médula espinal y de ahí a los nervios del pene. Esto libera una serie de neurotransmisores o sustancias que favorecen la dilatación de las arterias que aportan la sangre al pene y al tejido de erección, llenándose y causando la rigidez del mismo. El tejido de la erección del pene es un músculo liso que cuando el pene está blando y flácido está contraído, por lo tanto ese espacio está cerrado. Y cuando el pene está erecto, este tejido, este músculo, se relaja y favorece la entrada de sangre. La expansión de ese tejido eréctil, es decir, cuando ese tejido eréctil se llena de sangre, en el interior de los cuerpos cavernosos, comprime las venas de drenaje contra la envoltura que lo rodea, que es la túnica albuginea, y las colapsa, permitiendo que se mantenga la rigidez del pene hasta que se produce el orgasmo y la eyaculación. Tras la eyaculación y coincidiendo también con el orgasmo o cuando cesa el estímulo sexual, la sangre sale del pene a través de las venas de drenaje al contraerse de nuevo ese tejido eréctil y facilitar su vaciado. Y es entonces cuando se queda flácido. En esta diapositiva vemos que el estímulo sexual se inicia en el cerebro, va a través de la médula espinal hasta los nervios del pene y aquí es donde se produce la relajación de los espacios del músculo liso de los cuerpos cavernosos. Esta relajación permite la entrada de sangre. Cuando la sangre llena estos cuerpos cavernosos, colapsa estas venitas, que son las venas que drenan la sangre hacia el abdomen, y entonces el pene se queda rígido, erecto, ¿vale? En el momento en que se produce el orgasmo, pues este tejido se contrae, este tejido eréctil se contrae y echa hacia afuera, hacia las venas, esa sangre. Por lo tanto, el pene se queda flácido. ¿Qué es la eyaculación? Pues la salida del semen por la uretra hacia el exterior, ¿vale? Coincide con el orgasmo. Ya sabemos que los espermatozoides se producen en el testículo, maduran en los epidídimos y llegan por los conductos deferente hasta las vesículas seminales, ¿vale? Junto con el líquido de las vesículas seminales, el líquido prostático y el líquido de las glándulas de Cooper que están aquí, se va formando ese semen, ¿vale? Y tanto la próstata
cómo la contracción de los músculos pélvicos, vesículas seminales y conductos deferentes produce una fuerza del eyaculado para que el semen salga hacia afuera. Al mismo tiempo, y para evitar que la orina que está dentro de la vejiga salga con ese semen, lo que sucede es que aquí la próstata cierra el paso a la orina y también los músculos del cuello de la vejiga urinaria también se cierran, de manera que cuando se produce la eyaculación se cierra a este nivel la salida de la orina. ¿Cuáles son las disfunciones sexuales en el varón? Pues el deseo sexual hipoactivo, es decir, no tiene ganas, la disfunción eréctil, la eyaculación precoz y los trastornos del orgasmo. ¿Qué es el deseo sexual hipoactivo? Pues una ausencia permanente de fantasías eróticas y motivación para tener relaciones sexuales. Causas orgánicas o causas psicológicas. Las causas orgánicas puede ser mismamente la edad. A partir de los 40 años se inicia la disminución del deseo y de las hormonas sexuales. Pueden ser enfermedades crónicas como diabetes, insuficiencia cardíaca o en general todas aquellas enfermedades que causan cansancio o fatiga. El tratamiento es el tratamiento de la alteración hormonal, si hay un déficit hormonal, o de las enfermedades crónicas. Y en el caso de las causas psicológicas, que puede ser estrés, depresión, puede ser que el propio varón tenga alguna disfunción sexual y evite tener sexo porque no se siente cómodo, puede ser que sean conflictos de pareja. En las causas psicológicas, pues la terapia es una terapia con el sexólogo, que puede ser una terapia conductual o psicoterapia. La disfunción eréctil es la incapacidad para conseguir o mantener una erección con la suficiente rigidez para llevar a cabo una penetración, ¿vale? Por lo tanto, la relación sexual no es satisfactoria y, por supuesto, quedan excluidos los fallos ocasionales. Es decir, porque un varón no pueda mantener una erección satisfactoria de 24 veces en 2 ocasiones, eso no es una disfunción eréctil, porque la mayoría de las veces sí que está consiguiendo una erección satisfactoria. Hay varones que no se atreven a consultar y lo sufren en silencio, y esto puede afectar mucho a su autoestima y a su calidad de vida. También a su pareja y puede impactar negativamente en ambos, ¿vale? Sobre todo en el varón, causándole depresión. El tener esa incapacidad para mantener una erección, esa disfunción eréctil puede ser el síntoma de una enfermedad, de aparición de una enfermedad, por ejemplo, una diabetes. Por lo tanto, siempre hay que consultar con el médico. ¿Cuáles son las causas de la disfunción eréctil? Pues pueden ser orgánicas, psicológicas o mixtas. La edad, porque con los años disminuye la secreción de testosterona, las enfermedades que alteran la llegada del sangre al pene o que alteran los nervios y el resto de estructuras que están implicadas, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, el consumo de drogas como el tabaco, como el alcohol u otro tipo de drogas porque van a afectar a los nervios y a las arterias que están implicadas en los mecanismos de la erección. Algunos medicamentos también pueden causar alteraciones de la función eréctil y también los problemas emocionales o psicológicos, porque el cerebro es un regulador fundamental de la función eréctil y es muy sensible a la ansiedad, a la depresión, al estrés, a los problemas de relación con la pareja. ¿Qué hacer ante una disfunción eréctil? Lo primero, hablar con la pareja, para que la pareja sepa lo que está sucediendo. Y lo segundo, consultar al médico. El médico va a preguntar, va a revisar si hay posibles fármacos causantes, va a realizar una exploración física y determinadas pruebas analíticas y va a indicar evitar los hábitos tóxicos que afectan a los mecanismos de la erección, alcohol, tabaco u otras drogas. Va a recomendar la práctica de ejercicio físico, recomendar también una actividad sexual regular y frecuente porque beneficia a una buena función eréctil, indicará si existe obesidad o sobrepeso, la pérdida de peso y hará un tratamiento de la causa. En el caso de las enfermedades, pues tratar esas enfermedades y en el caso del déficit de testosterona, pues suplementar esa testosterona. O bien tratamiento con psicoterapia o terapia sexual cuando la causa es psicológica. Y luego hará también un tratamiento sintomático, es decir, un tratamiento para conseguir una buena erección. Dentro del tratamiento sintomático tenemos los fármacos, tenemos también otro tipo de fármacos que son los fármacos vasodilatadores, los mecanismos de vacío y las prótesis. En cuanto a los fármacos que se utilizan por vía oral, que son los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, lo que hacen es facilitar que se relaje ese músculo liso de los cuerpos cavernosos, favoreciendo la entrada de sangre y, por lo tanto, la erección. Estos fármacos requieren jugueteo o estimulación sexual, es decir,
El varón no se toma la pastilla y ya tiene una erección, sino que se toma la pastilla y tiene que haber una estimulación sexual y un jugueteo. Estos fármacos se toman por vía oral 1 hora o media hora antes de esas relaciones sexuales y simulan una respuesta fisiológica normal, ¿vale? Y la erección desaparece cuando desaparece el estímulo o se ha producido una eyaculación, un orgasmo. Existen varios fármacos en el mercado, ¿vale? Algunos empiezan su acción en 30 a 60 minutos, otros en 30 a 45 minutos, otros en 30 a 60 y otros en 15 a 30. Y la duración de la acción pues, depende de cada fármaco. Unos fármacos actúan entre 4 o 5 horas siguientes a su toma, otros hasta 36, otros 4 o 6 horas y otros hasta 6 horas. ¿Esto qué significa? ¿Que durante todo este tiempo el varón va a tener una erección? No. Significa que va a tener una erección con una estimulación sexual y que cuando se produzca la eyaculación, el pene se va a volver a poner flácido, ¿vale? Y si dentro de esas 4 o 5 horas el varón vuelve a tener otra vez jugueteo, estimulación sexual, al cabo de un rato va a volver a tener una erección. Pero no significa que el varón esté con una erección continuada durante todas esas horas, ¿vale? No se pueden usar estos fármacos en pacientes que tienen pues, historia de un ictus o un infarto al corazón reciente o pacientes varones que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, insuficiencia hepática grave o que están en tratamiento con fármacos hipotensores, que son los nitratos. Pueden producir dolor de cabeza, bajada de tensión, pero son fármacos que son bastante seguros y se llevan utilizando muchos años, ¿vale? Y uno de los efectos secundarios podría ser el priapismo, que es una erección mantenida en el tiempo, pero es un efecto secundario bastante raro. Luego hablaremos de lo que es el priapismo. Otro de los tratamientos, cuando no funcionan los fármacos anteriores, es el uso de fármacos que producen una vasodilatación de las arterias del pene y que se llama alprostadil. El alprostadil se puede utilizar mediante una inyección a nivel de los cuerpos cavernosos del pene directamente, o bien, bueno, se utiliza 5 o 15 minutos antes del coito y su efecto es de 1 hora. Y luego el muse, que es lo mismo, pero es un bastoncillo que con un dispositivo se introduce en el orificio de la orina, el orificio en el meato uretral, y actúa a ese nivel. Y si la pareja está embarazada, hay que utilizar preservativo. Después, si esto no funciona, tendríamos los mecanismos de vacío, que es un cilindro que se coloca alrededor del pene, que tiene un dispositivo eléctrico. Cuando el varón aprieta este botón, se crea un vacío y ese vacío lo que hace es atraer sangre hacia el pene. Cuando el pene está lleno de sangre, se coloca una banda de constricción o anilla en la base del pene que lo que va a evitar es que esta sangre que se ha conseguido en el pene refluya otra vez hacia el abdomen, ¿vale? Entonces así se mantiene la erección. Y cuando ninguna de estas cosas funciona, pues tenemos las prótesis de pene, ¿vale? Las más fisiológicas son estas, es este dispositivo que tiene 2 cilindros de igual tamaño que están conectados por estos tubitos a un interruptor, digamos, que a su vez está conectado por este tubo a un recipiente que tiene un líquido, ¿vale? Todo esto se vacían los cuerpos cavernosos del pene, se colocan por dentro. Estos tubos van por dentro hacia el escroto y este mecanismo interruptor se coloca entre los dos testículos, ¿vale? Y luego este reservorio que contiene el líquido también va por dentro y no se ve en absoluto. Cuando el varón quiere tener una erección, le da a este interruptor que está por debajo de la piel del escroto y hace que llegue el líquido a estos 2 cilindros, de manera que el pene se pone en erección. Cuando el varón termina esa relación sexual o esa penetración, lo que hace es volverle a dar a este interruptor para que el líquido vuelva otra vez a el almacenamiento, a este reservorio, y otra vez el pene se quede flácido. La eyaculación precoz es otra de las disfunciones sexuales masculinas y es aquella eyaculación que sucede antes de lo deseado por el hombre o su pareja. Es una eyaculación que se produce siempre o casi siempre al minuto o justo antes o inmediatamente después de la penetración. El varón tiene poca o ninguna capacidad para retrasar esa eyaculación y esta situación le causa malestar y afecta a la relación sexual. Puede ser por causas orgánicas, hipersensibilidad del glande, alteración de reflejos eyaculatorios, el uso de drogas o alcohol, por factores psicológicos como
la ansiedad de rendimiento sexual ante la pareja, el estrés, depresión o problemas de comunicación con la pareja, o factores sociales, expectativas poco realistas por la influencia de la pornografía, falta de educación sexual, etcétera. El tratamiento de la eyaculación precoz pues puede ser farmacológico con una sustancia que se llama dapoxetina y que se toma entre 1 o 3 horas antes de las relaciones sexuales. Y esta sustancia lo que hace es retrasar el momento de la eyaculación. Y también existe tratamiento con terapia sexual que es impartido por un sexólogo y que se utilizan técnicas en pareja con dispositivos testiculares o anillos constrictores. Y luego, por último, están los trastornos del orgasmo masculino, que son la aneyaculación, es decir, es un orgasmo sin eyaculación, no se produce ni se expulsa semen, con lo cual se genera un problema importante de fertilidad, y la eyaculación retardada o anorgasmia, es decir, un orgasmo retardado o que requiere una estimulación muy prolongada y en casos extremos incluso no hay orgasmo. Está muy controvertido establecer cuáles son los tiempos que hay que decir que son lógicos para que se produzca la eyaculación. Pero en general puede decirse que entre 3 y 13 minutos desde el comienzo de la erección hasta que se produce la eyaculación se considera normal y demasiado largo, más de 19 minutos. Las causas de esta eyaculación retardada pues pueden ser fármacos, pueden ser enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, un déficit de testosterona, cirugías de próstata o de la zona de la pelvis o causas psicológicas. El tratamiento, pues fármacos que aumenten una sustancia que va a favorecer que se produzca la eyaculación, terapia sexual que incluya a la pareja o juguetes sexuales y dispositivos de vibración para los genitales. Otro de los aspectos que abarcaba la salud sexual masculina era la salud reproductiva, que implica la capacidad de tener hijos, si así se desea, y hacerlo de forma segura y responsable, así como la capacidad de evitar embarazos no deseados y que incluye aspectos como la calidad del semen, que tiene mucho que ver con la fertilidad, conocimiento de los métodos anticonceptivos masculinos y la prevención de enfermedades hereditarias, que es el consejo genético. La calidad del semen son aquellas características que lo hacen más óptimo para conseguir un embarazo. Se estudia con una prueba que se llama seminograma o espermiograma, que es una muestra que el varón obtiene en un recipiente después de masturbarse. Se va a estudiar el volumen, el pH del semen, la cantidad de espermatozoides, la movilidad de los mismos y la forma de los espermatozoides. Cuando no hay espermatozoides en esa muestra, hablamos de azospermia. Cuando hay muy poquitos espermatozoides, de oligospermia. Cuando hay problemas de movilidad en los espermatozoides, es decir, tienen poca movilidad y entonces eso disminuye las probabilidades de llegar a fecundar un óvulo, hablamos de astenospermia. Y cuando hay formas anómalas de los espermatozoides, es decir, tienen dos colas o dos cabezas o solo tienen cabeza y no tienen cola, alteraciones en su forma, hablamos de teratozoospermia. La calidad del semen, por supuesto, está influenciada por muchos factores biológicos como la edad, la alteración del eje hipotálamo-hipófisis-testículo o alteraciones genéticas, cromosómicas, por factores físicos y ambientales, por ejemplo, la exposición a plaguicidas, a metales pesados, a disolventes industriales o al calor excesivo, como por ejemplo los hombres que trabajan en hornos o que tienen un uso excesivo del portátil en el regazo, pues ese calor puede afectar a la calidad del semen. También está influenciada esa calidad por el estilo de vida, es decir, si el varón fuma, bebe alcohol, utiliza otras drogas que pueden producir daño testicular, si tiene una alimentación pobre en frutas y verduras, si lleva una vida muy sedentaria, si tiene sobrepeso u obesidad. Esto puede elevar los estrógenos, bajar la testosterona y subir la resistencia a la insulina y producir estrés oxidativo. También depende de factores infecciosos o inflamatorios, las orquitis, que son inflamaciones de los testículos, las infecciones del epididimitis, o las infecciones de la próstata, prostatitis, también pueden influir en esa calidad del semen. Y también los fármacos y determinados tratamientos, como la quimioterapia y la radioterapia. Fármacos, por ejemplo, como los antidepresivos, o los antiandrógenos, o los corticoides, o la espironolactona, los antagonistas del calcio, pueden afectar a la calidad del semen. Los anabolizantes, que son derivados sintéticos de la testosterona, que se usan en el ámbito del culturismo, a veces para aumentar la masa muscular y el rendimiento físico, también pueden alterar la calidad del semen.
y además inhiben el eje entre el cerebro y el testículo, ese eje hormonal. Disminuyen la producción de hormona estimulante de gonadotropinas en la hipófisis, disminuyen por tanto la producción de LH, FSH y por lo tanto los testículos dejan de producir testosterona y espermatozoides. Por lo tanto, los anabolizantes irían en contra de la calidad del semen. ¿Qué podemos hacer o qué puede hacer un varón para mejorar la calidad del semen? Pues hacer una actividad física regular y mantener un peso saludable, evitar el alcohol, el tabaco y las drogas en general y sobre todo los anabolizantes. Hacer una dieta rica en fruta y verdura de distintos colores y aprovechando en función de la época del año pues las distintas frutas y verduras disponibles, verduras y frutas de temporada que decimos. Disminuir el nivel de estrés e intentar dormir bien y evitar la exposición a tóxicos, ¿vale? Como por ejemplo los metales pesados o los insecticidas y al calor prolongado en los testículos, pues hornos, calor del portátil en el regazo, móvil en el bolsillo, etcétera. Revisar los fármacos que pueden interferir en la calidad del semen y tratar las infecciones que también pueden hacerlo, como las infecciones de orina, la prostatitis, epidimitis y las orquitis. Dentro de la salud reproductiva, el siguiente punto serían los métodos anticonceptivos masculinos. El primero sería el preservativo o condón, que es un capuchón que recoge el semen eyaculado y que se utiliza uno por cada coito. No solamente nos evita las enfermedades de transmisión sexual, perdón, no solamente evita los embarazos no deseados, sino también las enfermedades de transmisión sexual. El otro método anticonceptivo masculino sería la vasectomía. La vasectomía no afecta a la función sexual, es decir, a la función eréctil. Lo que se trata de una cirugía que se hace en el mismo día. El varón entra al quirófano y el mismo día se va a su casa si no hay complicaciones y se utilizan aquellos hombres que no quieren tener más hijos. Lo que se produce es un corte de los conductos deferentes. Si nos vamos otra vez a la anatomía del aparato reproductor, os acordáis que teníamos el testículo, los epidimos, los conductos deferentes, vesículas seminales, conducto eyaculatorio, uretra y salida al exterior de la uretra. Pues entonces lo que haríamos sería cortar a ambos lados los dos conductos deferentes, ¿vale? Entonces este tubito, que es por donde llegan los espermatozoides en el esperma y donde van a salir al exterior, este tubo se corta, ¿vale? Entonces se corta, se ligan cada uno de los dos extremos y entonces va a salir semen, pero no van a salir espermatozoides. Este método no es inmediato, hay que hacer 2 espermiogramas o recoger 2 muestras de esperma durante un tiempo hasta ver que no hay ningún espermatozoide y evidentemente esto no protege de enfermedades de transmisión sexual. Para aquellos que consideren que la marcha atrás es un método anticonceptivo, pues hay que recordarles que no es un método anticonceptivo fiable, porque el líquido preseminal, ese que se libera en las glándulas de Cooper o glándulas vulvoretrales para lubricar la uretra, a veces contiene espermatozoides que se han quedado ahí de eyaculaciones anteriores. Y aunque este líquido preseminal sale antes de que se produzca la eyaculación, ¿vale? Puede contener espermatozoides. Es lo típico que se dice, ¿no? De que antes de llover chispea. Por lo que acabo de explicar, sale del pene este líquido preseminal de forma involuntaria antes de la eyaculación, durante la excitación sexual. Este líquido limpia y neutraliza los residuos de la orina ácida que hay en la uretra para que pase y sobrevivan correctamente los espermatozoides. Pero a veces este líquido que sale antes de la eyaculación puede contener espermatozoides y por lo tanto puede embarazar. Y por último, en cuanto a la salud reproductiva, tenemos el consejo genético. ¿Qué significa esto? Pues el poder prevenir aquellas enfermedades que llevamos en nuestros genes, ¿vale? Aquellas enfermedades que son hereditarias. El consejo genético no es ni más ni menos que la consulta con un médico especialista en genética y que evalúa el riesgo de transmitir enfermedades genéticas a los hijos, a la descendencia, orientando a la pareja a técnicas reproductoras seguras a través del estudio de los genes y de los cromosomas, ¿vale? Este diagnóstico se puede hacer antes del nacimiento, cuando el embrión ya está formado, ¿vale? Entonces se hace una extracción de líquido amniótico a la mamá que está embarazada y se estudian las células de ese líquido amniótico o bien se hace una biopsia de la placenta y se estudian esas células que son similares a las del bebé. Entonces, si se ve que hay alguna alteración, ¿vale? Pues se puede hacer un consejo genético. Y también se puede hacer un diagnóstico preimplantacional, es decir, si nosotros tenemos una pareja que ha hecho una fecundación in vitro, es decir,
han juntado su óvulo y su espermatozoide en un laboratorio, se han formado varios embriones. Y antes de colocar esos embriones en el útero de la mujer, se estudian las células de esos embriones y se seleccionan aquellos que no están afectados por enfermedades genéticas y se implantan solo aquellos que están sanos. ¿Cuál es el objetivo del consejo genético? Pues proteger la salud de la descendencia. Y por último, otra de las áreas que abarca la salud sexual masculina es la educación y la prevención. El objetivo de la educación y la prevención en sexualidad es disminuir los riesgos y fomentar una vida sexual plena, es decir, el acceso a información veraz y educación sexual integral y el acceso a atención médica para diagnosticar, tratar y prevenir las enfermedades de transmisión sexual, poder hacer uso de las vacunas para prevenir, como hemos dicho, y la profilaxis, es decir, el uso de un fármaco en la exposición al VIH, tanto antes como después de la exposición. Las enfermedades de transmisión sexual quedan englobadas todas o casi todas en este cuadro. ¿Vale? Aquí viene cuál es la enfermedad y aquí viene cuál es el bicho que la causa, ¿no? El organismo que la causa. Si nos fijamos en esta columna, que a mí me parece muy interesante, esta columna lo que nos viene a decir es que cuando se padece la enfermedad y se trata y se cura, si yo tengo contacto otra vez con esa enfermedad a través de relaciones sexuales no protegidas, sin preservativo, voy a volver a contaminarme, voy a volver a infectarme, ¿vale? Clamidia, gonorrea, sífilis, trichomona, VIH, hepatitis C, el molluscum, pediculosis púbica, linfogranuloma venéreo y chancro blando, nos podemos reinfectar una y otra vez. La clamidia está causada por la clamidia trachomatis, ¿vale? Puede producir uretritis o el varón no tener ningún síntoma y es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente. La gonorrea está producido por este microorganismo que se llama Neisseria gonorrhoeae. Siempre hay que tratar a la pareja y puede causar infertilidad. Se trata con ceftriaxona, ¿vale? Aquí tenemos una secreción anómala por la uretra que es la que aparece en la gonorrea. La sífilis está producido por un bicho que se llama Treponema pallidum. Si nos curamos y nos tratamos con penicilina y volvemos a tener relaciones sexuales sin protección, podemos volver a infectarnos. Hay que tratar siempre a la pareja y produce una lesión inicial que es esta ulcerita que se llama chancro sifilítico, ¿vale? Que indica la presencia de sífilis primaria y además es indoloro. Esto es a nivel perianal, en la boca, en la vulva y en el glande. Y en un estadio secundario, en una fase más avanzada, pues la sífilis puede dar estas lesiones en las palmas, en las plantas de en las plantas de los pies y en las palmas de las manos y también en el resto del cuerpo. La trichomoniasis está causada por la trichomona vaginalis, ¿vale? Se trata con metronidazol, es más frecuente en la mujer que en el hombre. El herpes genital es un virus, que puede ser el simple tipo 1 o el tipo 2, ¿vale? Es una enfermedad que una vez que se contrae se tiene de por vida y cursa por brotes, es decir, habrá momentos en que el varón no va a tener ninguna lesión y momentos en que sí tenga la lesión. Y se trata con antivirales. El herpes genital se caracteriza porque aparecen primero estas pequeñas burbujitas que luego se transforman en úlceras, ¿vale? Primero estas burbujitas y luego estas son las úlceras que aparecen en el varón y estas son las úlceras que aparecen en la vulva de una mujer. Y es una enfermedad crónica, de por vida. Habrá momentos en que el virus se manifieste con esas lesiones y momentos en que el varón no tenga ninguna lesión. Después tenemos el virus del papiloma humano, que es el papilomavirus, ¿vale? Existe una vacuna que se utiliza en niños de 12 años en el calendario vacunal de la Comunidad de Madrid, a todos los niños y niñas de 12 años, y produce dos tipos de lesiones. Unas lesiones que son benignas, que se llaman verrugas o condilomas, pero este virus también puede producir cáncer, y cáncer a varios niveles. Pues puede producir cáncer de cuello de útero, cáncer anal, cáncer de garganta, etc. El virus del papiloma humano produce estas lesiones benignas que se llaman condilomas acuminados, que son como estas pequeñas verruguitas tipo coliflor, ¿vale? En la boca, en la vulva y en el pene.
Después tenemos el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH. El VIH es un virus que, si no se trata, al cabo de unos años puede destruir totalmente el sistema inmune de un individuo y que éste empieza a tener enfermedades que en condiciones normales de sistema inmune no aparecerían nunca, ¿vale? Cuando el VIH, que es la infección por el virus, ha destruido a lo largo del tiempo, porque no se ha puesto ningún tratamiento, el sistema inmune del individuo, y aparecen estas enfermedades, que son enfermedades raras con un sistema inmune intacto, hablamos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Afortunadamente, en nuestro país y en general en los países más desarrollados existen tratamientos que convierten la infección por VIH en una infección crónica, pero controlada. Y son raros los casos que en nuestro entorno llegan a desarrollar un SIDA. Esto no es así en países subdesarrollados, donde todavía sigue muriendo mucha gente por el SIDA. El VIH o la infección por VIH exige un tratamiento antirretroviral continuo y de por vida que controla la carga viral del VIH, y en estos casos, estos pacientes controlados y tratados, pues no son contagiosos, ¿vale? Los que tienen una carga viral controlada, pues no contagian. Pero es una enfermedad de por vida y obliga a medicación de por vida. La hepatitis B es considerada una enfermedad de transmisión sexual también, ¿vale? Y bueno, pues se utiliza, si se cronifica, un tratamiento antiviral o interferón. La hepatitis C es una enfermedad también de transmisión sexual, aunque menos frecuente esta transmisión que con la hepatitis B, y también se hace un tratamiento antiviral hasta que la carga del virus es indetectable. El molluscum contagioso está producido por el poxvirus. No inmuniza, se puede coger una y otra vez, se puede producir infecciones una y otra vez, y es una infección benigna y autolimitada que muchas veces desaparece por sí misma, sino lo que se hace es hacer crioterapia de las lesiones, tratarlas con nitrógeno líquido o hacer una excisión o afeitado o curetaje. La pediculosis púbica, que es producida por un parásito que se llama Pitrus pubis y que son los piojos de los genitales, ¿no? de la zona del pubis. Se tratan con permetrina y con desinfección de la ropa. Y luego tenemos el linfogranoma venéreo, que es producida por la Chlamydia trachomatis, produce una úlcera indolora y ganglios inflamados, y el chancro blando, que es producido por el Haemophilus ducreyi y produce úlceras dolorosas. Aquí tenemos más imágenes, de estas enfermedades de transmisión sexual, la pediculosis púbica, el linfogranuloma venéreo, donde nos encontramos con estas lesiones y estas úlceras y la inflamación de los ganglios linfáticos, el chancro blando o chancroide, donde aparecen estas úlceras. En cuanto a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, pues hay que usar el preservativo, tanto en la penetración vaginal, oral o anal, y las bandas de látex cuando se estimula con la boca, la vulva o la zona perianal. La banda de látex se puede obtener con un preservativo, cortándolo por la punta y después a lo largo, y hacer esta estimulación de los genitales a través de esta banda de látex para evitar las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuándo debe un varón sospechar una enfermedad de transmisión sexual? Pues tiene que acudir al médico siempre que tenga dolor o inflamación en los testículos, escozor al orinar, secreción de pus o secreción anómala por la uretra, lesiones en los genitales tipo llagas, ampollas, verrugas, o lesiones en la boca o el ano después de relaciones sexuales, inflamación en los ganglios inguinales o dolor cuando defeque. Existen dos vacunas que podemos utilizar para prevenir enfermedades de transmisión sexual o enfermedades que, aunque no son de transmisión sexual como tales, sí que pueden estar favorecidas su transmisión por el contacto íntimo. Esto pasa con la hepatitis A. La hepatitis A es una enfermedad producida por un virus que se transmite vía fecal, es decir, cuando una persona tiene contacto con su boca pues alrededor de la zona perianal. Entonces, el contacto íntimo de las relaciones sexuales produce un aumento de casos de hepatitis A por contacto sexual. Es una vacuna que se pone intramuscular y tiene dos dosis, la primera dosis inicial y luego otra dosis, que puede ser o bien a los 6 o a los 12 meses de la primera. Estaría indicada en aquellas personas que tienen múltiples parejas sexuales, que ejercen la prostitución o que la consumen.
en hombres que tienen sexo con hombres y en pacientes que son VIH positivos, varones que son VIH positivos. Y luego la vacuna de la hepatitis B sí que hemos dicho que era una enfermedad de transmisión sexual, es por vía intramuscular y tiene 3 dosis, la inicial al mes y a los 6 meses. La hepatitis B se transmite a través del contacto de las mucosas o heridas con fluidos corporales que contengan el virus, por ejemplo, la sangre, el semen o el fluido vaginal. Pero no se transmite la hepatitis B por abrazarse, besarse, toser o compartir alimentos. Está indicada la hepatitis B en los varones con parejas de portadores de hepatitis B, varones que ejercen la prostitución o la consumen, hombres que tienen sexo con hombres u hombres que son VIH positivo. La vacuna del virus del papiloma humano también es una vacuna intramuscular, puede ser una dosis o 3 dosis. La vacuna se pone a los 12 años en todos los niños y niñas con una sola dosis en la Comunidad de Madrid. Y el virus puede causar 2 tipos de lesiones, las verrugas o condilomas acuminados que hemos visto antes, o bien cánceres de cuello de útero, de vulva, de vagina, de pene, de ano o de garganta. Está indicada en aquellos varones que ejercen la prostitución, en hombres que tienen sexo con hombres y en hombres que son VIH positivo. Y luego la vacuna del mpox o virus de la viruela del mono o monkeypox. Esto es una enfermedad que no es una enfermedad de transmisión sexual, ¿vale? Pero se transmite por un contacto estrecho y directo con las lesiones de la piel o con los fluidos corporales que contengan el virus, por ejemplo, saliva o secreciones respiratorias, o también objetos contaminados como sábanas, ropas, toallas, etc. Entonces, este contacto estrecho y directo es un contacto frecuente en las relaciones sexuales, aunque no sea una enfermedad como tal de transmisión sexual. Se utilizan 2 dosis separadas por 28 días y está indicada en aquellas personas que tienen prácticas sexuales con más riesgo de exposición al virus de la monkeypox, que son personas con múltiples parejas sexuales, varones con sexo en grupo, varones cuya pareja tiene múltiples parejas sexuales, gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres. El virus de la viruela del mono o monkeypox causa este tipo de lesiones en la piel, ¿vale? Fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares. Y por último tenemos la profilaxis ante el VIH, virus de la inmunodeficiencia humana. Hay 2 tipos de profilaxis, la profilaxis antes de exponerse al virus y después. La profilaxis antes de exponerse al VIH puede ser la toma diaria de un fármaco o bien a demanda. Es decir, 2 pastillas 2 horas antes de tener relaciones sexuales, una pastilla 24 horas después y una pastilla 48 horas después. Se llama Truvada, es gratuita en el Sistema Nacional de Salud y reduce el riesgo de tener una infección por VIH antes de exponerse al VIH en un 99% de los casos. Está indicada en varones que tienen sexo sin preservativo con múltiples parejas, varones trabajadores sexuales o que consumen prostitución, varones con parejas serodiscordantes, es decir, el varón tiene un miembro tiene VIH y el otro no, varones que consumen drogas durante las relaciones sexuales, chemsex, y hombres que tienen sexo con hombres. Y la profilaxis post-exposición al VIH o PEP es la que se utiliza después de una posible exposición al VIH. Se utilizan 2 fármacos, Truvada y Tivicae, y es un comprimido de cada una al día durante 28 días. Hay que iniciarla cuanto antes, después de esa exposición al VIH, dentro de las primeras 2 horas posteriores y no más tarde de las 72 horas. Se hace una serología del VIH al inicio, a las 4 semanas y a los 3 meses. Y está indicada si el varón tiene sexo sin preservativo o rotura del mismo con una persona VIH positiva o cuyo estado serológico es desconocido, o bien en situaciones de abusos, violación. Tomarse esta profilaxis posexposición al VIH disminuye el riesgo de infección en un 80-90% de los casos. Y finalizada todas estas áreas que abarca la salud sexual masculina, me gustaría hablar de varias patologías relacionadas con el aparato reproductor. La primera sería la eyaculación retrógrada. ¿En qué consiste? Pues el semen no va al exterior por la uretra durante el orgasmo, sino que se va hacia atrás, a la vejiga. ¿Por qué? Porque falla el cierre del cuello vesical y de la parte superior de la uretra prostática, que normalmente se contraen para impedir que el semen vaya hacia atrás. ¿Vale? Esto tiene una implicación importante en la fertilidad. ¿Cuáles son las causas? Pues puede ser neurológicas, quirúrgicas o farmacológicas. Y el tratamiento, pues fármacos que aumenten el cierre del cuello de la vejiga, tratar las posibles causas, por ejemplo, en el caso de los fármacos, retirarlos,
o en el caso de las enfermedades crónicas, tratarlas y el tratamiento de la infertilidad que esto supone, porque el semen no sale hacia afuera, va hacia la vejiga. Entonces lo que se hace es recuperar el semen de la vejiga mezclado con la orina para tratarla y usarla en reproducción asistida. En la eyaculación retrógrada, como hemos visto, los espermatozoides junto con las secreciones que conforman el semen salen por los conductos deferentes, ¿vale? Y aquí llegarían al conducto eyaculador, ¿vale? Entonces esas contracciones que se producen tienen que ir acompañadas de un cierre de la próstata a este nivel y del cierre del cuello de la vejiga. Cuando esto no sucede, el semen, en lugar de ir hacia adelante, es decir, hacia la punta del pene, vuelve y se mezcla, vuelve a la vejiga y se mezcla con la orina. Otra de las situaciones que tenemos sería la eyaculación con sangre o hemospermia, es decir, la sangre que sale con el semen y que puede proceder de cualquiera de las estructuras desde la que se origina el semen. Pueden ser causas benignas y transitorias, pueden ser estructurales o crónicas o más graves y menos comunes. En cualquier caso, consultar con el médico siempre que haya sangre en la eyaculación, en el semen. El hidrocele. El hidrocele es la acumulación de líquido entre las dos hojas que cubren el testículo, que se llama túnica vaginal, ¿vale? Entonces, no es testículo normal y cuando se acumula en esas capas que cubren el testículo, esas dos hojas que cubren el testículo, un líquido, hablamos de hidrocele. Hay un aumento indoloro del testículo, pero es solo de un lado generalmente. No afecta al semen ni tampoco a la capacidad de tener hijos y puede ser congénito cuando aparece desde el nacimiento o adquirido cuando aparece después. Solo se opera cuando molesta o si es muy grande. El varicocele es la presencia de varices en las venas que drenan los testículos, ¿vale? En el plexo pampiniforme. Estas venas se dilatan, ¿vale? Porque los mecanismos que permiten que lleven la sangre de vuelta al abdomen están estropeados, entonces se dilatan. Esta dilatación produce un acúmulo de sangre a este nivel y un aumento de temperatura, ¿vale? Y este aumento de temperatura va a afectar al testículo. El varicocele es la causa más frecuente de infertilidad masculina por este aumento de temperatura que produce, pero es totalmente reversible. Afecta a la calidad del semen porque aumenta la temperatura del testículo y por lo tanto a la formación de los espermatozoides. De hecho, los testículos se encuentran fuera de la cavidad abdominal porque los espermatozoides se tienen que formar con una temperatura 2 grados inferior a la temperatura corporal. Por eso los testículos están fuera de la cavidad abdominal. Por lo tanto, cuando hay estas varices que favorecen el acúmulo de sangre y el aumento de calor en la zona, podemos afectar a la formación de los espermatozoides. Se trata cuando duele en adolescentes o cuando causa infertilidad y el tratamiento es una cirugía, varicocelectomía o microcirugía o embolizar o taponar las varices. Vamos a hablar ahora de 3 patologías prostáticas que son las más comunes. La primera, la hipertrofia benigna de próstata, es decir, el aumento benigno de la próstata que aparece con la edad. Aquí tenemos la vejiga urinaria. Acordaros que aquí llegaban 2 conductos, que eran los uréteres, que traían la orina de los riñones, ¿vale? Esta es una próstata normal por donde pasa la uretra que va a desembocar a la punta del pene. ¿Qué sucede con los años cuando aumenta el tamaño de la próstata que está abrazando a ese tubo, a esa cañería que es la uretra? Pues que va a comprimir la uretra y va a hacer que la uretra se vuelva más fina, más pequeña, incluso la puede llegar a colapsar, ¿vale? Entonces, al estar cerrada la uretra, se va acumulando la orina en la vejiga y cuesta salir con normalidad. Esto va a producir complicaciones porque este remanente de orina que se queda aquí va a favorecer infecciones porque es un caldo de cultivo para las infecciones. También va a alterar la vejiga porque el músculo de la vejiga tiene que comprimirse mucho para vencer esta resistencia, ¿vale? Y se va a formar lo que se llama vejiga de lucha. También puede cerrarse por completo y originar una retención de orina, es decir, no sale la orina y la orina producida en los riñones se va acumulando retrógradamente porque no puede bajar, no tiene salida por esa obstrucción de la próstata y esta dilatación de los riñones con tanta orina puede hacer que se colapsen y que dejen de funcionar, produciendo un daño renal permanente por hidronefrosis, que es este acúmulo de orina retrógrado
¿vale? Hacia los riñones. El tratamiento son fármacos y también la cirugía que consiste en quitar esta próstata aumentada de tamaño, bien por una resección transuretral o bien por láser. La hipertrofia benigna de próstata va a originar dos tipos de síntomas por obstrucción y síntomas por irritación. Los varones, a partir de cierta edad, vienen a consulta quejándose de determinada sintomatología, ¿vale? En la mayoría de los casos, pues corresponde a una hipertrofia benigna de próstata. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de obstrucción de la próstata? Pues sobre la uretra, pues que hay dificultad para iniciar la micción. Hay un chorro débil o disminuido, hay un chorro de orina entrecortado, hay que hacer un poco de fuerza o prensa abdominal para iniciar la micción, hay una sensación de vaciado incompleto de la vejiga, goteo posmiccional y retención de orina a veces. Y los síntomas irritativos son la polaquiuria, es decir, que el varón va a orinar muchas veces durante el día, 8 o más veces en 24 horas, que orina 2 o más veces por la noche, que de repente tiene muchas ganas de orinar y no puede esperar, o bien que tiene muchas ganas de orinar, no puede esperar y además se le escapa el pis, que es la incontinencia de urgencia. Otra de las patologías de la próstata es la infección. Esa infección de la próstata puede estar causada por bacterias que proceden o bien del tracto urinario o bien por bacterias causadas por una enfermedad procedentes de una enfermedad de transmisión sexual. Las prostatitis pueden ser agudas o crónicas, ocasionan pues, un síndrome miccional, que es escozor al orinar, tener la sensación de querer seguir orinando cuando ya se ha vaciado la vejiga y orinar muchas veces, fiebre, flujo débil de la orina y dolor en el periné. En las prostatitis agudas hay una importante afectación del estado general. El varón suele tener muy malestar general, fiebre muy alta, tiritona o escalofríos, a veces náuseas y requiere un tratamiento, la prostatitis aguda, un tratamiento con antibióticos con un ciclo largo. Y por último está el cáncer de próstata, es un crecimiento maligno de la próstata, es un tumor hormonodependiente, lo que significa que sus células necesitan testosterona y dihidrotestosterona para seguir creciendo y se produce sobre todo en los hombres mayores. Al principio el cáncer puede ser totalmente asintomático, es decir, no dar ningún síntoma, pero luego puede aparecer necesidad frecuente de orinar, flujo urinario débil o sangre en la orina, hematuria. El diagnóstico se hace por tacto rectal, análisis de sangre, ecografía o biopsia y los tratamientos pues según la etapa del diagnóstico. En algunos casos, varones muy mayores, tumores de crecimiento muy lento, de bajo riesgo, pues se hace una vigilancia activa, es decir, se va evaluando cada cierto tiempo al varón, pero no se pone tratamiento. Y en otros casos, pues se utiliza la cirugía, la radioterapia, la terapia hormonal o la quimioterapia. La criptorquidia es una situación en la que uno o ambos testículos no descienden a la bolsa escrotal. Los testículos, como hemos dicho, tienen que estar fuera de la cavidad abdominal. Entonces, en algunos casos se quedan en la ingle o bien dentro de la cavidad abdominal. Esta criptorquidia puede ser congénita, es decir, el varón nace ya con ella, o bien adquirida, le sucede cuando ya a lo largo del tiempo, no desde el nacimiento. Se diagnostica mediante exploración física, es decir, se palpa la bolsa escrotal y si no hay testículo, pues es que hay una criptorquidia. Si no bajan por sí solos, se realiza una cirugía que se llama orquidopexia, ¿vale? Que es bajarlo a su posición normal y se fija ahí para que no vuelva a subir. ¿Por qué se hace la orquidopexia? Pues para prevenir complicaciones. Primero, porque si el testículo está en la cavidad abdominal a mayor temperatura, va a afectar a la formación de los espermatozoides, ¿vale? Ya hemos dicho que esto requiere una temperatura 2 grados más baja que la del resto del cuerpo. Y segundo, porque ese aumento de calor que va a tener dentro de la ingle o de la cavidad abdominal va a aumentar el riesgo de cáncer testicular. Otra situación que se puede dar es el priapismo. El priapismo no es ni más ni menos que una erección prolongada e involuntaria del pene que dura más de 4 horas, que es independiente de la estimulación sexual y a menudo es muy dolorosa, ¿vale? Existen dos tipos de priapismo, el de alto flujo y el de bajo flujo. El de bajo flujo o isquémico es una emergencia médica. La sangre queda atrapada en el pene y esta sangre, esta presión de la sangre mantenida en el tiempo puede causar un daño irreversible en los mecanismos de erección del pene, ¿vale? Y causar disfunción eréctil. Se trata de dos maneras, aspirando sangre de los cuerpos cavernosos. Vemos que con esta jeringa se está sacando sangre del cuerpo cavernoso para disminuir
esta erección, y por otro lado se pueden meter en los cuerpos cavernosos fármacos que hagan que la sangre salga también de los cuerpos cavernosos, fármacos simpático-miméticos. Otra de las situaciones que se puede dar es la torsión testicular, que afecte al aparato reproductor masculino, que no es ni más ni menos que la rotación del testículo sobre su propio eje. Esto causa la torsión del cordón espermático, que es esta estructura que lleva en su interior la sangre y los nervios al testículo. Esta torsión lo que genera es que se bloquea totalmente el suministro de sangre que llega al testículo o llega muy poquita sangre. Y entonces empieza a haber dolor, hinchazón en el escroto, que además se pone rojo, y el testículo que está afectado se eleva y además es muy doloroso. Es más común en los adolescentes y en los recién nacidos, pero puede ocurrir también a cualquier edad. Se diagnostica mediante una ecografía Doppler que muestra ausencia o reducción severa del flujo sanguíneo y es una emergencia médica. Requiere tratamiento con cirugía inmediata para detorsionar, ¿vale? Es decir, desenrollar el cordón espermático y restaurar la llegada de sangre. Se fija también el testículo para prevenir futuras torsiones, que es lo que se llama orquidopexia. Y por último, los tumores testiculares. Los tumores testiculares malignos son casi todos curables y se detectan a tiempo. Cualquier bulto testicular requiere siempre una consulta médica. El diagnóstico se hace por ecografía del testículo, por marcadores tumorales en sangre o por el estudio de la pieza del testículo extirpado. El tratamiento se trata según el tipo y estadio, con cirugía, quimioterapia y radioterapia. ¿Por qué es importante esto que estoy hablando de los tumores testiculares? Porque el varón debería de realizar una autoexploración mensual para detectar cambios como bultos duros, hinchazón o sensación de pesadez. Siempre preferiblemente tras una ducha caliente que relaja el escroto. Esta exploración mensual por parte del varón le permitiría detectar cuanto antes cualquier cambio y por lo tanto que un tumor testicular sea curable porque se detecta a tiempo. Tenemos también el déficit androgénico asociado a la edad, que comúnmente se llama andropausia, aunque no es como tal correcto, porque no tiene nada que ver con la menopausia de las mujeres. Es más correcto hablar de déficit androgénico asociado a la edad. Es ese síndrome por déficit progresivo de testosterona que sucede en los hombres mayores, aparece en torno a los 40-50 años y se va acentuando con la edad. Es un déficit de andrógenos lento y gradual y el hombre sigue produciendo espermatozoides, por lo tanto puede dejar embarazada a una mujer. Sin embargo, sabemos que tras la menopausia los ovarios de la mujer dejan de expulsar óvulos y la mujer ya no es fértil. Este déficit androgénico provoca una disminución del deseo sexual, aumento de la grasa corporal, disminución de masa muscular y masa ósea, disfunción eréctil y alteraciones del estado de ánimo. Y depende de factores hormonales y de estilo de vida, estrés, tabaco, vida sedentaria, sobrepeso, obesidad. Y por último, quería hacer un apunte pequeño al ciclismo intensivo y su relación con la próstata y la disfunción eréctil. En lo que yo he encontrado, la hipertrofia benigna de próstata y el cáncer de próstata no tienen ninguna relación con la práctica del ciclismo intensivo. Aunque el ciclismo intensivo sí que puede elevar los niveles de PSA de una manera transitoria. Por lo tanto, si un varón se tiene que hacer una analítica para ver niveles de PSA, habría que evitar el ciclismo intensivo en las 24 o 48 horas antes de dicha analítica. Y en cuanto a la disfunción eréctil, no hay evidencia para afirmar que el ciclismo intensivo pueda causarla. Sin embargo, sí que causa el ciclismo intensivo parestesias o molestias en la zona del periné por una mala ergonomía o presión prolongada sobre el periné en aquellos varones que pasan muchas horas sobre la bicicleta. ¿Cómo evitarlo? Pues con sillines con un canal central que disminuyen la presión sobre el periné y la próstata, alternar la postura y levantarse del sillín cada 15-20 minutos y utilizar culotes acolchados que disminuyen la vibración y la compresión sobre la zona. Y hemos terminado.